El agente se acercó después de que la grúa dobló la esquina y con una voz cuidadosa me dijo que entendía que estaba pasando por un momento complicado, pero que sin los documentos y sin el depósito no podía reservar el departamento. Añadió, con tono neutro, que en la ficha pondría que la operación no se concretó por falta de capacidad de pago. En su cabeza, era un comentario administrativo. En la mía, era una etiqueta que me iba a seguir abriendo y cerrando puertas sin que yo lo supiera. No tuve más remedio que recoger mis cosas y alejarme de la oficina intentando mantener algo de dignidad. No me quedaban ya ni el teatro de mujer autosuficiente con auto propio ni la excusa de un problema puntual con la tarjeta. En cuestión de horas, se habían llevado la casa, las tarjetas y el carro que yo consideraba parte de mi vida normal. Aún así, seguía repitiéndome que esto no podía ser el final, que de alguna forma tenía que recomponerlo, que no era razonable que todo se derrumbara solo por una discusión y un impulso mío que, en mi cabeza, nunca fue tan grave. Actualización 4. Pensé que lo peor había sido perder el carro frente a la gente, hasta que un par de días después empecé a recibir capturas de pantalla en el celular. Alguien había grabado con su teléfono toda la escena de la grúa llevándose el vehículo, con mi cara desencajada de fondo, y lo había subido a redes con un texto venenoso sobre lo que pasa cuando uno vive de cosas que no son de uno. No pusieron mi nombre, pero la ciudad no era tan grande y los detalles eran suficientes para que más de uno me reconociera. En cuestión de horas, algunas compañeras del gimnasio, vecinas del barrio anterior y hasta una prima lejana me enviaron el mismo vídeo con comentarios que iban desde el chisme curioso hasta ese tipo de moral barata que la gente se permite cuando no sabe la historia completa. Cada uno parecía sentirse con derecho a opinar sobre mi vida financiera por 30 segundos de grabación mal enfocada. Yo me defendía diciendo que la gente no entendía cómo funcionan las cosas cuando uno está casado, que era fácil hablar desde afuera, pero por dentro sentía como se me cerraban puertas que ni siquiera había intentado tocar aún. Ante esa avalancha de incomodidad, terminé aceptando la invitación de una tía para quedarme en su casa unos días mientras organizaba mi situación. Ella vivía en un departamento pequeño con su esposo y un hijo adulto que casi no estaba, así que me ofreció el sofá-cama del estudio. Le dije que era algo temporal, que solo necesitaba un poco de espacio para ordenar cuentas y buscar otro sitio. Entré con mis bolsas y mi dignidad golpeada, convencida de que en un par de semanas todo estaría resuelto. Los días se fueron acumulando y se convirtieron en semanas. En la mesa del comedor, las conversaciones comenzaron siendo neutras, pero poco a poco se fueron llenando de comentarios que sonaban inocentes en la superficie y veneno en el fondo. Se hablaba de mujeres que juegan con ultimátums y terminan perdiéndolo todo, de parejas que no valoran lo que tienen hasta que lo ven en manos de otros, de historias de amigas que se habían creído dueñas de cosas que no pagaban ellas. Nunca se decía mi nombre, pero cada frase desembocaba en mí. En medio de ese ambiente, decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Pedí una cita con un abogado para ver si podía demandar a Esteban por abandono o algo parecido. No me parecía justo que él simplemente hubiera cortado todo de esa forma, sin hablar, sin negociar, como si yo fuera una inquilina molesta a la que saca del contrato. El abogado revisó lo poco que tenía de papeles, escuchó mi versión, revisó las fechas. Me dijo, con esa frialdad profesional que tanto irrita, que legalmente yo misma había anunciado que me iba, que no había antecedentes de maltrato, ni actas, ni nada que respaldara una demanda. Según él, desde el punto de vista jurídico, Esteban lo único que hizo fue aceptar mi decisión y reorganizar su vida en función de eso. Lo del carro, las tarjetas y la casa estaban a su nombre o al de la empresa, y yo nunca figuré como titular en nada. Lo que para mí era una injusticia brutal, para el papel era simplemente un cambio de estado civil gestionado por la persona que tenía el control de los contratos. Salí de esa oficina con la impresión de que el mundo entero se había puesto de acuerdo para leer mi vida en la versión que más le convenía a Esteban. Volví al sofá-cama de mi tía con esa mezcla de rabia y cansancio pegada al cuerpo. Ella me preguntó, en su tono de preocupación que siempre sonaba a reproche, ¿qué había dicho el abogado? Le resumí que no había mucho que hacer, que quería más pruebas, más documentos, más cosas que yo nunca había considerado necesarias porque daba por sentado que estar casada era suficiente papel. Ella solo asintió y dijo que uno tiene que pensar bien antes de lanzar amenazas que no quiere cumplir, como si todo se redujera a una frase mal dicha. Entre las miradas de juicio en cada comida, las conversaciones que giraban siempre alrededor de mi error y el vídeo que seguía circulando por ahí cada tanto, empecé a sentir que me estaban empujando a aceptar una culpa que no terminaba de reconocer como mía. En mi mente, todo seguía siendo consecuencia de una reacción exagerada de otros ante lo que, para mí, había sido solo un impulso para que me valoraran más. Pero el entorno insistía en repetirme que yo me lo había buscado, como si eso explicara y justificara el tamaño del golpe. Actualización 5. Hoy ya casi ha pasado un año desde que salí de la casa con las maletas creyendo que estaba marcando el ritmo de la relación. Esteban sigue desaparecido de mi vida, al menos en lo directo.
No tengo su nueva dirección, no sé con quién vive, no sé cómo decoró su siguiente casa, nada. Lo único que sé es por comentarios sueltos de conocidos, que dicen que está más tranquilo, que en el trabajo le renovaron el contrato con mejores condiciones, que se ve más relajado, que hasta parece más joven. Me lo dicen como si esperaran que me alegrara por él. Yo, en cambio, sigo rebotando entre habitaciones prestadas y alquileres temporales. Estuve unos meses más con mi tía, luego pasé a un cuarto pequeño que subalquilaba una compañera del trabajo y después a otro espacio aún más reducido, de esos donde la cama casi choca con la puerta. Intenté varias veces volver a aplicar a departamentos por inmobiliarias, pero en más de un lugar ya me conocían por el episodio del depósito fallido y por referencias cruzadas. En algunas oficinas bastaba con que dijera mi nombre para que pusieran esa sonrisa educada que significa no hay nada para usted. Conseguí un trabajo mediocre en un call center, porque era lo que salió primero y necesitaba dinero constante para no depender completamente de favores. El horario partido es una tortura, mañana y tarde en un cubículo atendiendo reclamos ajenos, escuchando voces molestas a través del auricular mientras por dentro sigo ordenando los pedazos de mi propia historia. Aún así, tolero la rutina porque me da la única cosa que nadie me puede cancelar con una llamada, una cuenta de nómina a mi nombre, aunque sea ridículamente pequeña. Cada vez que paso frente a algún restaurante donde solíamos cenar con la tarjeta de la empresa, me entra una mezcla extraña de rabia y nostalgia. Recuerdo las noches en que nos sentábamos a pedir platos sin mirar mucho los precios, confiando en que todo caería en gastos de representación. En aquel momento, yo lo vivía como una compensación lógica por aguantar sus ausencias. Ahora, viendo esos mismos lugares desde la vereda, me pregunto en qué momento confundí el acceso al dinero de otros con tener algo propio. A veces me descubro fantaseando con encontrarme a Esteban en la calle, de casualidad, para soltarle todo de una sola vez. No para pedirle que vuelva, eso ya no lo contemplo, sino para enumerarle una por una las cosas que su decisión desencadenó. Desde el vídeo viral hasta las noches en el sofá cama, pasando por las miradas de desprecio disfrazadas de preocupación. En mi cabeza, esa escena siempre termina conmigo dejando claro que el castigo fue desproporcionado para la falta, que pudo haber hablado, negociado, hecho algo menos brutal. Pero la realidad es que el mundo parece muy cómodo con el resultado actual. Para la mayoría, yo fui la que anunció que se iba, la que jugó con ultimátums, la que vivía de cosas que no estaban a su nombre y después se sorprendió cuando se las quitaron. Encaja perfecto con la narrativa simple que la gente adora repetir. Nadie se detiene a pensar que una discusión en una sala, una frase dicha con rabia, no tendría por qué borrar de un plumazo 8 años compartidos, ni dejar a una persona sin casa, sin carro, sin nada. Sigo diciéndome que no merecía un castigo tan grande por lo que, para mí, fue un impulso mal manejado en una pelea más de tantas. Aprendí, a la fuerza, que puedes pasar años armando una vida sobre cosas que no llevan tu nombre y que basta un día para que te lo recuerden. Ahora, mientras reviso anuncios de habitaciones baratas y calculo si el sueldo del mes me alcanza para algo más que sobrevivir, solo me queda seguir adelante, convencida de que en algún momento tiene que equilibrarse la balanza, aunque por ahora todo indique que el resto del mundo está bastante conforme viendo cómo me arreglo sola.